en nuestra Biblia. La lectura que se encuentra en Efesios 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Efesios 4, versículos del 1 al 6. Una vez más vamos a hacer esta lectura unida. Vamos a ponernos de pie cuando encontremos la cita. Vamos a leerlo todos juntos. Efesios 4 del 1 al 6 dice: Yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno en la vocación, como fuisteis llamados, que con tal mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Amén. Hermanos, vamos a recibir a nuestro pastor Elías, que tiene el día de hoy la predicación. Vamos a recibirlo. Gracias. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y oremos a nuestro Dios en este día. Soberano Padre, te bendecimos y agradecidos estamos para contigo. Al tratar, Señor, las cosas tuyas, las realidades que en tu gracia has querido implantar, colocar por obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros, has de ser discernida espiritualmente. Por eso rogamos la obra de tu Espíritu, el poder de tu palabra, el convencimiento que viene, Padre, a través de la obra iluminadora de tu Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón, para una vez más, Señor, asimilar, afianzar esa nueva identidad que tenemos en Cristo. Habla vuestras vidas y prepara nuestra mente y nuestros corazones. Dispone nuestros corazones, Señor, y aliméntanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tomen sus lugares y agradecemos al Señor de verdad que nos dé la oportunidad de seguir adorando su nombre en este día y abordar un tema, hermanos, que está reflejado en este pasaje desde un domingo anterior estuvimos abordando, que es la vocación que vivenciar. Una vocación que vivenciar que tiene que ver, hermanos, con andar como es digno de esa vocación o de ese llamado que Dios nos hizo. Y todo esto alude a algo, a una nueva identidad. Y esto es la nueva identidad en Cristo. Y hoy, hermanos, que hemos de reflejar una nueva identidad que reflejar. El sol, pues sabemos sus destellos y sus reflejos. Es una realidad que el sol existe, pues los destellos lo hacen manifiesto o es la evidencia de lo mismo. El cristianismo, hermanos, es más que un formato. El cristianismo es una vivencia, es una experiencia que por obra del Espíritu Santo y en consecuencia de la palabra se opera en la vida de todo creyente. Pero al igual, hermanos, que la luz ilumina, de igual manera los actos, el comportamiento, el vivir en sí, son evidencias manifiestas de una nueva realidad operada en nuestro ser. Es decir, la nueva vida en Cristo, hermanos, que recibimos por gracias. Por ello, hermanos, tenemos que apuntar y señalar lo que este verso número 2 nos da como pauta. Las maneras manifiestas se dan a través de cualidades visibles que aquí expresa este verso número 2 del libro de Efesios capítulo 4. A considerar, hermanos, observemos este verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fue mi interés el poder abordar estas tres virtudes o cualidades, pero pues no le hallaba fin, hermanos, para abundar y profundizar en todo lo que estas palabras, porque es un estudio de palabras, humildad, mansedumbre y paciencia. Y realidades manifiestas en la vida y al interior de la iglesia, de la dinámica que tenemos en la misma. Así que surge una pregunta, hermanos, pues la Escritura dice que andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado, tiene que ver andar con toda humildad. Y es la palabra que hemos de resaltar en esta exposición, hermanos. La palabra humildad y viene acompañada de algo que se llama, algo que la totaliza y dice toda
toda humildad. O sea, no debemos de escatimar esfuerzo para ser quien Dios quiere que seamos. El cristianismo, hermanos, es nuestro llamado. Vivir como Cristo quiere que vivamos. Ahora, ¿necesitamos revestirnos de humildad en estos tiempos? ¿Necesitamos de la humildad todavía o es cosa del pasado solamente? Pedro, hermanos, insta al creyente a revestirse de humildad. Y quiero citar este texto que es 1 Pedro 5:5. Después de hablarle a los jóvenes, luego hablarle a la iglesia que nos sometamos unos a los otros, agrega al final del 1 Pedro 5:5, revestíos de humildad. Y nos da la razón, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así lo presenta el apóstol Pedro, hermanos. Ahora, ¿qué es la humildad? Creo que hablamos mucho de ella a veces, ¿verdad? En sí, hay algunos biblistas y comentaristas en sí, hermanos, que solo la citan, pero no la explican. Si revisaba este dato y con esta justificación, la humildad no se puede del todo definir con palabras, porque tiene que ver con una actitud del corazón. ¿Sí? Aún en la historia, hermanos, la palabra ha sido muy poco apreciada. ¿Sí? La palabra humildad, en los estudios que se han hecho, no se señala como una virtud como tal, sino como algo que pareciera ser, hermanos, que rebaja la condición de la persona o la dignidad humana. Pero en sí, como concepto se define así, como baja condición social. Así se define, como baja condición social. Es que es humilde. Sí, humilde en el sentido de que económico, financieramente o materialmente, pues no resalta mucho, ¿verdad? En su condición es una condición humilde. Pero no solo tiene que ver con lo exterior, hermanos, también tiene que ver con el interior. Se considera como una actitud. La actitud de la persona que no presume de sus logros, que reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Sí. Es la actitud de la persona que no presume de sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Cuando analizaba la segunda manera de describirlo, hermano, reconocer fracasos y debilidades, decía yo, qué difícil es hacer esto. Porque estamos más propensos a reconocer nuestros logros y a veces hasta la línea es tan delgadita que llegamos hasta fanfarronear. Ay, que esto y lo otro, yo hice acá, yo compré aquí, yo compré acá. ¿Sí? O sea, tendemos a eso a veces hasta a vivir de etiquetas. ¿Qué marca uso? ¿Qué poseo tengo, verdad? Pero qué difícil es reconocer los fracasos, que a veces los ocultamos, no lo decimos. Y ni se mencionan muchas veces. O nuestras debilidades. ¿Sí? Pero bueno, la humildad, hermanos, tiene que ver con esa dinámica de vida con la cual uno aprende a vivir con los pies bien puestos sobre la tierra. A no tener más alto concepto, decir que el que debe de tener. Al no quererme más, pero tampoco menos. Ni superior, ni inferior, hermanos. Sino como una persona criada a la cual Dios capacitó y dotó también y ante su presencia a la cual cuenta. Existen la estima, como se le llama, ¿verdad? Algunas la catalogan, lo clasifican como inferior o superior. Aquellos que sienten inferioridad o que se sienten superiores a los demás. La Escritura dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Sepa estimarse como lo que es y como lo que Dios quiso hacer en su persona. Ahora, hermanos, al abordar un poquito sobre esta palabra y al leer este pasaje bíblico que Pablo haciendo este ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y usa la expresión con toda humildad, hermanos. Y hemos leído y seguiremos leyendo hasta donde sea posible, ¿verdad? Abordar este pasaje 4:1 al 6, porque es el entendido que Pablo aborda sobre la unidad en la iglesia. De ahí estará abordando los dones.
pero aquí el énfasis será la unidad en la iglesia. Y ya que hemos de vivir, hermanos, en comunión con otros, y específicamente en comunión con otros creyentes, no nos quedará otra, hermanos, que aprender a revestirnos de esta virtud llamada humildad. Recordemos que aún en el carácter, hermanos, o en la esencia misma de nuestro Señor Jesucristo, fue allí señalada. Recordemos un tantito Mateo 11:29. Cuando el Señor dijo, ¿verdad? Y aprended de mí, de mi persona, de lo que soy. ¿Qué habríamos de aprender de Él? Que soy, dijo. No que actúo, que soy manso, y viene la expresión humilde de corazón. El aspecto manso lo abordaremos en otro momento. Pero la expresión humilde, hermanos, podríamos entender que la palabra allí es de baja condición social. Ciertamente el Señor vivió como una persona de baja condición social. Él en algún momento dijo, ¿verdad? El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea, a ese grado, ¿no? O sea, su nacimiento no fue en un palacio, fue en un pesebre. Cuando iba a entrar al templo y a las fiestas que se hacían, dice que se le cobró un impuesto, no traía, ¿verdad? Y mandó a Pedro a pescar y ahí sacaron las dos moneditas con la cual pagó su entrada. Necesariamente, pues, hermanos, aunque nació pobre, dice la Escritura, con los ricos fue su sepultura, aludiendo a José de Arimatea, el cual le cedió su sepulcro. Pero bueno, hermanos, lo de humilde, este texto es muy preciso, porque dice humilde de corazón. Ciertamente tiene que ver con el ser, pues es el ser lo que lo mueve a la acción, al pensar y al actuar. Y aunque nuestro Señor Jesucristo, entiendo, hermanos, que en su apariencia reflejó también su humildad y humildad de corazón. No entiendo que fuera ostentoso, fanfarrón o que dijera acá o allá, ¿verdad? O sea, no considero que él viviera con soberbia o con arrogancia. Pues me consta a la lectura de los evangelios, específicamente el libro de Lucas 15:1, que los publicanos y pecadores se acercaban para estar con él, para comer con él, para oírle. Sí. Y es difícil, hermanos, cuando una persona es soberbia, arrogante, egocéntrica, es cuando menos la gente se le acerca, porque pues a veces llega a ser hasta engreído y maltratador o sobajar a las personas. Y es lo que está contrarrestando esta escritura, hermanos. Pues Pedro también haría énfasis en este punto en cuanto a que se le dé atención al interior, así como se le da al exterior. Y en este caso quiero citarlo, hermanos, aunque alude específicamente a las esposas creyentes, y lo han de recordar 1 de Pedro 3. Específicamente, hermanos, los versos 2 al 4. Dice así: considerando, ya el verso 1 dice, ¿verdad? Sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. ¿Qué tipo de conducta? Dice el verso 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Viene la indicación. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, hermanos. Esa es la manera como entiendo, pues, que la humildad de corazón, hermanos, trasciende la apariencia o nuestro exterior. Y específicamente a las damas dice que el interés también debe estar en el interior, porque no se descarta que el exterior, pues, procuran también cultivarlo, adornarlo y atenderlo. Lo cual dice, no podía hacer todo lo contrario en cuanto a su interior, hermanos. Así que regresando al libro de Efesios 4, específicamente con toda humildad, y que es la manera, hermanos, como hemos de hacer manifiesta o manifiesto nuestra vida o nueva vida,
en Cristo. En este contexto, pues, Pablo hace hincapié a que el ser cristiano es una vocación. Así lo presenta. Vivamos, dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entiendo que esta vocación dignifica al ser humano, hermanos, porque nos cataloga como la iglesia de Cristo, como el pueblo de Dios. Y en su momento Pablo dijo ya en el capítulo 2:19 que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero si nos dignifica también, hermanos, esta vocación debe ser vivida dignamente. Es sorprendente esto. O sea, no andar desaliñados, ni física, ni en nuestro atuendo procuramos no andar tan desaliñados. La vida cristiana, hermanos, debería ser descuidada, debería ser atendida. Y mucho más con aquello que le hará resaltar lo que de Dios hay en nosotros. Pero específicamente, hermanos, más que Pablo esté hablando de formas, está hablando de esencia. ¿Por qué creo o pienso esto? Pues señala hacia la nueva identidad en Cristo. Se ha dejado en claro en el contexto de este libro que el cristianismo es más que un formato que debemos adoptar, al cual deberíamos ajustarnos, o como un atuendo que tuviéramos que portar. Se trata de vidas. Y al contexto del libro de Efesios, hermanos, vidas elegidas por el Señor. Si recordamos tantito el 1:4 de este libro de Efesios, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Alude hacia la santidad, hacia la pureza, hacia la integridad y dignidad que Dios quiso colocar en el ser humano. Y no solo vidas elegidas, también vidas transformadas. Vean el 2:1 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos, en vuestros delitos y pecados. Pero no solo vidas elegidas, transformadas, sino también creadas. 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en el contexto del pasaje que estamos considerando, el verso 1, vidas llamadas a ser suyas. 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y todo esto lo hace el mismo Dios, hermanos. Bueno, pero volviendo la mirada a la realidad, ¿es fácil llevarse con los demás? ¿Cuánto tiempo ha pasado para que esta iglesia se integre como la familia de Dios que es? Las muchas familias aquí representadas se integren en una sola, o como Israel que eran millares, hermanos. Y aún así dice que cuando iban a la guerra eran como un solo hombre. Pablo no descarta eso cuando anhela y dice para que seáis de un mismo sentir, de un mismo pensar y de un mismo parecer. Bueno, lo leemos, pero ¿qué tan cerca estamos de ello ya? Somos conscientes, así lo considero, hermano. Quiero que la mayoría de lo difícil que muchas veces solemos ser. Algunos usan esta expresión. A este hermano, esta hermana hay que tratarlos con pinzas, dice. Y si le vas a decir algo, díceselo. No sé. De la mejor manera posible. Porque pueda que ya no vuelva, o ya no regrese, o ya no te bloqueaste en las redes sociales. ¿Solemos ser difíciles? Bueno,
nosotros somos conscientes que muchas veces esto es así, hermanos. Sabemos que aún al interior de la iglesia no todo es miel sobre hojuelas. A veces hacemos oídos sordos. A veces nos mostramos inmunes al dolor, al quebranto de otros. A veces nos es difícil, hermanos, hasta acercarnos a un hermano, a una hermana, porque los conocemos o nos conocemos. Como el título de un libro que en una ocasión recuerdo que dice, todos somos normales hasta que nos conocen. Y a veces en lugar de acercarnos tendremos a darla retirada. Hay ocasiones donde eso es necesario también. ¿Sí? Es necesario. Como los cuidados que se tienen dispensen, pero el cuidado que se tiene que tener al tratar un alacrán. ¿Sí? Hay que ser minuciosos y cautelosos. Aquí Pablo alude a la convivencia, alude a la unidad. Y aquí el texto mismo nos va a decir que es algo en lo cual deberíamos esforzarnos en mantener, no por nuestras fuerzas, sino bajo la guía y dirección del Espíritu. Observe el verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hermanos. Hemos de guardar entonces esa unidad, que si fuera por nosotros nunca la lograríamos. Y mucho más cuando a veces gran parte de las iglesias es una población flotante, que vamos y venimos, participamos, no todos colaboramos, no todos cooperamos, no todos nos esforzamos, no todos llegamos. Si dependiera de nosotros, hermanos, realmente fuera una utopía. Pero la Biblia no la está dando o dejando en nuestras manos. Hemos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por ello el texto bíblico dice, dignificar la vida cristiana es asumir que requiero de vivir en humildad, en mansedumbre y con paciencia. Y en cuanto a la humildad, tal es ilustrada en la postura de un hombre que ve hacia arriba. Bueno, un salmista así dice, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Porque la verdad, hermanos, es que no todos alzan sus ojos al cielo, en un sentido figurado de reconocer a Dios y de su ayuda. Pero me llamó la atención esta manera que alguien le ilustra, una postura de un hombre que ve hacia arriba. De allí el entendimiento, hermanos, que hemos de ver la humildad como aquel sentimiento de pequeñez, algo que debería de caracterizarnos. Sentimiento de pequeñez, pues no somos especialistas en hacer menos a los demás. Y aún así la Biblia nos dice que sintamos ese sentimiento de pequeñez. Cuando muchas veces me tratan como un cero a la izquierda y si me dejo, pues pasan sobre mí. ¿No está exagerando la Escritura? Ese sentimiento de pequeñez, hermanos. Por eso y en su momento voy a aclarar, ¿verdad? Muchos no aceptaban la palabra humildad porque es como hacernos de menos hasta nosotros mismos. La Escritura, hermanos, nos coloca en la perspectiva correcta. Porque el Salmo 8, aunque se ha enfatizado al hombre allí, pero el hombre está enfatizado en el Salmo 8 como criatura. Y el Salmo 8 inicia hablando del Creador, de inicio a fin. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Así inicia, así termina. Y vienen dos preguntas allí en el Salmo 8, versos 3 y 4. Cuando veo los cielos y la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Sí?
para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Acaso merecemos ser visitados por el Señor? ¿Mirados por el Señor? Esto nos habla de esta realidad, hermanos, de no olvidar ese sentido de pequeñez. Somos criaturas, no creadores. Somos mayordomos, no dueños. Somos dependientes, no autodependientes. Porque aún del aire, el aire que respiramos no es nuestro, es de Dios. Y a veces se nos es difícil, pero David así lo expresó. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. Aún lo que le damos al Señor es de, y le pertenece a Él. Aún este tiempo decimos, ¿verdad? Porque es el día del Señor, es tiempo del Señor. Y de lo que Él nos da, nosotros le damos. No estás haciendo un sacrificio por estar aquí, ni usted ni yo, hermano. Si el Señor hubiese dicho 6 días me adorará, 6 días deberíamos haber adorado. Pero Él dijo un día, pues un día. De manera congregacional o colectiva, comunal. Porque hemos de adorar a Dios según Jesús, en espíritu y en verdad. Todos los días, en todo tiempo y en todo momento, hermanos. Pero este sentido de pequeñez, ¿verdad? Es, ¿quién es el hombre entonces? ¿Quién soy yo? ¿De dónde provenimos? ¿Del mono? No, ¿verdad? Del polvo somos. Y al polvo volveremos. El Salmo 103 es un texto muy conocido en los primeros versos, pero me gustaría, hermanos, que me acompañen tantito a considerar los versos 14 al 16. ¿Quién es el hombre? Y la perspectiva correcta en cuanto a lo que somos. En el aspecto de criatura, observemos el verso 14 al 16. Hablando de Dios, hermanos, en relación al hombre, dice la Biblia, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, sabemos de quién está hablando, ¿verdad? Como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Por favor, mantenga esa cita bíblica. Porque aunado a este entendimiento de un sentimiento de pequeñez en nuestras personas, ese sentimiento de pequeñez debiera conllevar a muchos de nosotros, a la mayoría de nosotros, hermanos, a un sentimiento de gratitud y de dependencia de nuestro Creador. Observemos el verso 17 y 18 desde el Salmo 103. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Sí, somos polvo, de allí nos formó el Señor. Pero Dios nos dignificó al crearnos a su imagen y a su semejanza. Al llamarnos en el nuevo pacto, llamarnos hijo y decir soy su padre. Y al decirnos pueblo y decir yo soy su Dios. Ahora, en este mismo concepto, hermanos, de la grandeza, de la infinitud de Dios y la finitud humana, el Salmo 113 formula esta pregunta: sorprendidos, ¿sí? Asombrados de quién es Dios como creador. Vean, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Salmo 113, 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Hay una expresión, hermanos, que hay mucha gente que mira por encima de los hombros. O sea, que no quiere ni mirarte ni de reojo. Que se sienten magnánimes.
Bueno, se habla de una cúpula de poder por allí, donde son los que viven de los demás. Dios no es así, hermanos. Por eso dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Como Él no hay otro. Es sin igual. ¿Y en base a qué se dice esa expresión? Observemos los versos 7 al 9. Él levanta del polvo al pobre, al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Y dice el salmista, aleluya. Gloria a Dios por eso. De verdad, hermanos, si Dios no se hubiese acordado de nosotros, no sé quién más lo hubiese hecho. Cuando usted comparte el evangelio, si no me equivoco, un predicador llamado Spurgeon lo definió así. No es otra cosa que un mendigo compartiendo pan con otro mendigo para que se sustente y se alimente. Ahora, cito estos pasajes, pues no sé, de verdad, hermanos, qué luchas podamos tener algunos de nosotros, si lo que me da prestigio, seguridad, son los bienes, las posesiones, lo que poseo, tengo. O a lo mejor tu inseguridad porque no tienes esto, no tienes lo otro, y eso te hace sentir menos que los demás. O lo contrario, el que tiene se siente más que los demás. Pero si este fuera el caso, hermanos, alguien dice que todos nos emparejamos cuando nos lleven al cementerio, porque ahí no hay ricos ni pobres. Sí. Sabios o necios, entendidos o no entendidos, allí somos iguales. Aunque sea allí, dice alguien, ¿no? Porque en la vida eso es muy difícil. Siguen habiendo los sectores y las distinciones que podemos hacer como humanos. La finalidad, entonces, hermanos, de esta realidad presentada en Efesios 4, específicamente en cuanto a la vocación con la que fuimos llamados, y esta primera instancia, hermanos, es que hemos de vivir con toda humildad, tiene la finalidad, como ya había señalado, de que nuestro vivir o comportar contribuya a las sanas relaciones fraternales y en especial, hermanos, a la preservación de la unidad en la vida de la iglesia. Que contribuya. En algún momento Jesús observó a la gente y dijo, unos recogen, pero otros desparraman. Sí. Quisiéramos que todos recogiéramos, no desparramáramos. Pero muchos vienen a construir, gloria a Dios por ello. Pero otros vienen solo a destruir. Sí. Increíblemente. Pablo dice que algunos entran o se levantarán de entre nosotros y les llama no ovejas, les llama lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Hay que estar atentos, hermanos, de verdad. Que Dios nos ayude, nos dé sabiduría. Porque necesitamos dignificar, así como Dios nos da en su palabra, la vocación con que fuimos llamados. Portemos dignamente, en manera figurada, la camiseta que el Señor nos dio por gracia de ser llamados sus hijos, de ser llamados su pueblo, de ser llamados cristianos. La palabra, pues, humildad en sí, hermanos. Este era el dato que quería compartirles. Aunado a lo demás, no ha sido una palabra fácil de aceptar, pues conllevaba la idea de servidumbre humillante y pérdida de la dignidad personal. A eso conllevaba. En sí la humildad se puede considerar como lo opuesto a la arrogancia, al orgullo, a la soberbia, al egocentrismo. Y esto es así por lógica, hermanos. El orgullo, la arrogancia y la soberbia no contribuye al bienestar
ni propio, ni buscar el bienestar de los demás, mucho menos nos permite vivir en temor y en obediencia y en dependencia de Dios. Estas realidades son contrarias a lo que la Escritura establece como parte central y necesaria de todo carácter cristiano. Recordemos, ser cristiano no es un título. Cuando a los cristianos, según el libro de Hechos 11:26, le llamaron cristianos por primera vez, se especifica a quiénes. Y la Biblia dice, les llamó a los discípulos, hablando de los discípulos de Jesucristo, cristianos por primera vez. Y el cuidado es que hoy día no solo sea un membrete, una tradición religiosa, o porque así creo, o me dicen que me llamo. No nos vaya a pasar que lo de la isla de Creta, que Pablo tuvo que decirles, porque muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Sí. Sepamos, hermanos, que nuestro Señor mismo fue humilde, y ya reitero, ¿verdad? Humilde de corazón. Y cuando Él sirvió, sirvió de verdad, pues esa era su misión. Marcos 10:45 dice que el Señor no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Pablo, hermanos, aclara y coloca muy fijamente esta realidad cuando dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y coloca a Jesús como modelo de humildad, el cual siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló y tomó forma de hombre. Se hizo semejante a nosotros. Tomó cuerpo humano. Y estuvo, dice, dispuesto hasta humillarse a una muerte de cruz. Por tanto, hermanos, si nuestro Señor ha modelado la humildad, no solo en su persona, sino en sus hechos. Y si nosotros somos cristianos, y si hay una nueva identidad en Cristo, pues debería ser algo que siempre nos caracterice. Por ello, vamos a considerar dos pasajes bíblicos, hermanos. Filipenses 2:3 y 4 y Romanos 12:3. Debemos practicar la humildad. ¿Debemos ser humildes los cristianos? A pesar del precio que se tiene que pagar por ello en esta sociedad. Esa figura, hermanos, lo vamos a encontrar en el Señor como manso cordero, ¿verdad? Sí. Vamos a leer, por favor, Filipenses 2:3 y 4. La Escritura señala así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, a través de la estima y dando prioridad o asignando una prioridad a otras personas. Yo no tengo problemas ni debería tener problemas que otro progrese, prospere, sepa más. No debería molestarme que le vaya bien en su matrimonio, que le vaya bien con sus hijos. No debería tener conflicto, que gane más que yo, o que tenga un mejor trabajo que yo, o que salga en revistas, en periódicos y sea hasta un influencer hoy día. No debería haber problemas por ello. Gloria a Dios por eso. Por ello, hermanos, este mismo texto dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Porque nuestra tendencia es a competir y a vanagloriarnos. Por eso la Biblia dice antes bien con humildad. Y reitero el pasaje que ya había citado desde el inicio. Que hemos de aprender a vivir con una actitud de una justa estimación de sí mismo, sin orgullo ni arrogancia para con nuestros hermanos. Cada cual, dice la Escritura,
no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Sí. Que piense, dice la Escritura allí, con cordura, así lo dice la Escritura. Que piense con cordura. Que mantenga los pies bien puestos sobre la tierra. Sí. Bueno, tienes un buen trabajo, una buena posición social, tienes prestigio, glorifica a Dios con ello. ¿Acaso no lo cantamos en el himno número 2 del himno Solo a Dios la Gloria? Y si ganare, ¿qué? Alguna fama, toda al Calvario la llevaré. Pero cuando tienes la presea se te olvida eso. Cuando tienes el reconocimiento y el título y estás ahí en la plataforma de primer lugar, la gloria es para quién. ¿Acaso Dios nos quiere rebajar y hacer menos? No. Entendemos, hermanos, que somos quien somos gracias a Él. Tenemos y hacemos gracias a lo que Él nos dio y el entendimiento que nos concede. En sí, amados hermanos, no quiere pasar por alto la Escritura que no somos dioses, ni la gente nos tiene que endiosar. Seguimos siendo criaturas finitas, pecadoras, necesitadas de gracia, del favor y de la misericordia de Dios, la cual dice la renueva cada día. Y si no hemos sido consumidos es porque sus misericordias no han decaído. Somos criaturas. Vivamos con tal entendido, lo cual conlleva que vivamos en una continua dependencia de nuestro Creador. El Salmo 103 así lo presenta. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y aclara, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Vivamos en dependencia de Dios, pero también vivamos en una comunión fraterna con nuestros hermanos. Efesios 2:19 reitero, pues somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero no solo hemos de aprender a vivir en relación con Dios, en relación con los hermanos, también hemos de aprender a vivir en relación con el prójimo, con los que no son aún parte de la iglesia. Y para con ellos, hermanos, aprendamos a vivir en relaciones sabias para con otros. El capítulo 4, verso 17, no quita el dedo del renglón Pablo, hermanos. Y de ahí retoma en cuanto a ciertas cosas que tenemos que ir adquiriendo en nuestras vidas. Y el 17 del capítulo 4 de Efesios dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Seremos malentendidos, malinterpretados? Sí, porque pareciera ser que los que no son cristianos o creyentes juzgan al creyente como que es el santo, o el intachable, el perfecto, y lo señalan. Recuerdo pues una experiencia que me compartieron de una maestra que el director llegó a reconocer y apreciar mucho la labor y el trabajo que hacía como maestra, pero pues, su trasfondo cristiano. Pero se le ocurre decirle en una reunión con todos los demás compañeros. ¿Y cómo le iría esta maestra luego? Cuando ella entraba a la escuela o pasaba por alguno de los otros salones de los compañeros, la frase que le reiteraban es: ya te vamos a hacer un monumento, ya te vamos a hacer una estatua por allí. Porque como tú, por eso lo he hecho de ser su trabajo. Por eso lo he hecho de ser puntual, comprometido y responsable. Y toda esa plataforma para ser quien era y hacía, era porque era cristiana, sierva y
y miembro de la familia de Dios, hermanos. Pueda que no te pongan una estrellita, ¿verdad? Como en el jardín de niños. Pero sepa, hermanos, que todo lo que hagamos, dice, en esta vida, algún día vamos a rendir cuenta de ello ciertamente. Pero que todo redunde para que Dios y el nombre de Dios sea conocido, reconocido, adorado y glorificado. Así que hemos de tener una nueva identidad que reflejar, sí, y en la cual hemos de darle dignidad. Pues la Biblia así lo dice. Con toda humildad, hermanos, porque ciertamente se va a hablar de ti, pero detrás de ello se va a hablar del Señor, a quien tú sirves. Se va a hablar de la Escritura o de la Biblia que tú lees y enseñas. Se va a hablar de la iglesia donde tú te congregas, o de las personas con las cuales tú convives. Si así es ella, ¿cómo serán los otros? Todos han de estar cortados con la misma tijera. ¿Será esto así? Cuando el Señor raía de raíz la maldad, hermanos, atendía a aquella que tenía que raer. Acán pecó, dice Josué 7, ¿verdad? Acán tiene que. Hoy día, hermanos, así que la Biblia nos deja la pauta a cada uno de nosotros. Si hemos de dignificar la vida cristiana, verdaderamente, hermanos, vivir como lo que Dios quiso que viviéramos, partamos con vivir con toda humildad. Amén.